Bueno, mientras empezamos, mientras dan 7:30, acuérdense, por favor, de llenar el formato que les mandé para el poli. Ese es específico para el poli, aunque acrediten los exámenes y todo con nosotros, pero si no hacen el trámite, no van a quedar registrados. El pago, hay dos pagos. Ustedes deciden si hacen el pago los dos en este momento o hasta que terminen. Yo les sugiero dejar el pago del propedéutico y guardar siempre el comprobante, mándenselo a su correo por celular, además del que van a adjuntar. Si el pago del examen, les sugiero que esperen hasta el final, hasta que ya se vayan a programar los exámenes que van a ser del 10 al 15 de diciembre. Hasta ese momento lo pagan. Mientras tanto, lo que pueden hacer es adjuntar una hoja en blanco. Si no adjuntan algo, no los va a dejar avanzar. Y para el examen de inglés, igual, adjunten alguna hoja, ya sea que con el resultado o la fecha probable. Ninguna de las anteriores que tenemos es una sede IMSS, pero dentro de las diferentes sedes hay una que es completamente en línea. Esta sede es en la UMF 28 en el turno vespertino. Las clases van a ser los jueves por la tarde. La otra sede, que es en línea, es Centro Médico. Las clases son por la mañana, martes y miércoles de 7 a 9. Y una sede presencial que es los viernes en La Raza. Entonces, esas son sus tres opciones. No se preocupen si en este momento no están tan seguros. Elijan la que ahorita mejor les convenga. Y más adelante podemos hacer el cambio. Yo lleve por si el internet vaya por acá y cualquier cosa quedo al pendiente en el chat al de semana. Disfruten su clase, hagan muchas preguntas. Gracias, Ivy. Buen día. Buen día. Buenos días a todos. ¿El internet de la doctora Ivonne estaba un poco inestable o es el mío? Creo que el de la doctora Ivonne. Ok. ¿Y por qué se cortaba? Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. El día de hoy vamos a ver aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Ya la semana pasada se les enviaron algunos documentos para que pudieran pues tener conocimiento de lo que se iba a abordar el día de hoy. Primero, quisiera iniciar comentándoles acerca de algo que sucede y yo creo que en algún punto, más bien no creo, sí era de mi conocimiento que el aspecto de consideraciones éticas o de aspectos éticos era solo un espacio del protocolo, ¿no? De la tesis o del artículo, en donde se limitaba a mencionar la aprobación por parte del Comité de Ética y el consentimiento informado, también que el protocolo, el estudio, la investigación cumplía con los códigos éticos internacionales y nacionales. Y entonces se vuelve como un copy-paste de diferentes estudios, lo que ya con el artículo de Manuel Ezequiel nos da los 7 puntos clave para que nuestra investigación sea ética. Ahí podemos darnos cuenta de que no solo se trata de ese pequeño apartado de las consideraciones éticas, sino que es todo, toda la investigación, todo el protocolo, la metodología,
para poder tener resultados confiables. Y bueno, la responsabilidad ética va a recaer en los investigadores. Es crucial que los investigadores conozcan y cumplan con las normativas nacionales e internacionales. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo de lo que muchas veces llega a suceder. No sé si alguien sepa o haya visto alguna vez la película de El estudio de Tuskegee, que se llama Los chicos de Miss Evans. En esta película, más bien, que refleja este estudio de Tuskegee, en donde se invitó a participar a afroamericanos que tenían sífilis, pero no se les trató ni se les informó adecuadamente sobre su enfermedad. Miss Evans era una enfermera que fue la que los invitó y fue la que los convenció de entrar a la investigación, y los participantes le tenían mucha confianza a esta enfermera, pero durante todo el transcurso del estudio, Miss Evans se daba cuenta de que la investigación no era como ella esperaba o como se la habían informado a los participantes, pero se veía que no actuaba con mala fe. Se veía que actuaba con el fin de que estos participantes tuvieran atención médica. Al final, la duda era si Miss Evans había actuado bien o no, si había hecho lo correcto o no. Pero es difícil decidir qué es lo correcto cuando tienes desconocimiento de la normatividad y cuando no sabes cómo actuar. Eso sucede en muchos casos, en muchos investigadores. Esta violación ética fue fuertísima, fue muy dura. Se les vio sufrir durante 40 años y aun cuando salió la penicilina no se les dio el tratamiento que podía, pues, salvarles. Pero Miss Evans se veía como una persona, una enfermera que buscaba la salud de los participantes, pero tenía desconocimiento. Y como les comento, ese es un error que se cometen en muchos casos. El no conocer las normas es nuestra responsabilidad. Y si actuamos incorrectamente en una investigación, es nuestra responsabilidad. Entonces, por eso es importante que como buenos investigadores que queremos ser, tengamos estos conocimientos y sepamos cómo actuar con base a estas regulaciones. También en un artículo que se les envió que es de la doctora Marcela Pérez y colaboradores, nos hablan sobre unas preguntas básicas que se pueden formular y que ayudarán en el discernimiento de si una investigación cumple con los requisitos éticos o no. Y están combinadas un poquito con el estudio, el artículo de Manuel Ezequiel, de los 7 requisitos que hacen que una investigación sea ética. La primera es, ¿el estudio era necesario? Y aquí estamos hablando del valor social. ¿Qué información aporta que no hubieran proporcionado otras investigaciones? ¿Era justificable el riesgo que se tomó en los participantes con el fin de obtener esa información? ¿Los autores cumplieron con los códigos éticos locales e internacionales? Esto nos puede ayudar a discernir qué tanto la investigación cumple con los criterios éticos. Pero ahora quisiera preguntarles, ¿ustedes, aparte de este estudio de Tuskegee, recuerdan algún otro acontecimiento que llevó a la creación de normativas con regulaciones éticas en investigación? ¿Sí, Dulce? Pues todos los experimentos que se realizaron durante, bueno, pues perdón, buenos días a todos, pues los experimentos días. que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial, en los campos, pues nazis, ¿no? De ahí todos varios códigos que salieron precisamente Sí, sí, para la protección. Ajá. Como exactamente. comentan los compañeros, o sea, de ahí surgió pues el código de Nuremberg y bueno, Ujú. sí. ¿Están poniendo entonces información en el chat? Sí, ahí veo que están colocando los compañeros. Voy a dejar de compartir por un momento para poder ver. Aquí está. Ajá, los estudios durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien más
¿Recuerda otro? El de sífilis, Ajá, este es el estudio de ya sé Tuskegee del cuál que es. les estaba hablando. Ah, ¿Qué recuerdas de ese, Edith? ah, ya se conocía el tratamiento, que de hecho es la penicilina, Ujú, y a pesar de que ya se tenía el tratamiento, no se le otorgó a las personas. Obviamente se les hizo em, el seguimiento para ver cómo era la evolución, pero pues no es algo adecuado, dado que ya se conocía que existía algo adecuado para su manejo. claro. Sí, sí, esa fue una de las violaciones éticas más fuertes, como les comentaba, ¿no? Ya aún teniendo el medicamento, no se les ofreció. Y este estudio era un estudio observacional, que era lo que les decía la doctora Marce, me parece que al inicio de este curso, que no solo los ensayos clínicos son los más peligrosos, también pueden haber estudios observacionales en los que se omite información, en los que no se hace nada y pues eso es lo más grave de todo. Un punto importante en estudios observacionales es que muchas veces se aplican cuestionarios y pueden ser como para detectar depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y se obtiene el diagnóstico para la investigación, pero no se hace nada con los que tuvieron un diagnóstico positivo. Y eso es una omisión ética muy grave, porque si ya se sabe que un participante tiene depresión o tiene ansiedad porque se aplicaron los cuestionarios de la investigación, se tiene que ver la forma de brindarle tratamiento, ¿vale? Ok, Emanuel dice, hay uno reciente en gastroenterología al aplicar un tratamiento con vancomicina versus tratamiento con microbiota fecal en infección por Clostridioides difficile, tuvieron que interrumpir el estudio por la diferencia entre las dos maniobras. Sí, la verdad es que no tenía conocimiento de ese, pero lo bueno que interrumpieron el estudio, ¿no? Y ya no siguieron con él. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ok. Y efectivamente, lo que nos comentaban en el chat y lo que nos decía Dulce, los experimentos médicos nazis realizados en prisioneros de la Segunda Guerra Mundial crearon o se creó a partir de esos experimentos el Código de Nuremberg en 1947. El objetivo de este código era establecer principios éticos para la investigación con seres humanos y esto estaba centrado en el consentimiento voluntario como una condición esencial. Y se prohibió cualquier investigación que involucrara sufrimiento o daño innecesario. Los principios claves de este código eran el consentimiento informado, el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, los riesgos no deben superar los beneficios y la investigación debe tener un propósito científico legítimo. Después, en 1964, surgió la Declaración de Helsinki y esta se creó para complementar el Código de Nuremberg. Aquí se buscaba el bienestar de los pacientes por encima de los intereses de la ciencia o de la sociedad. Y esta declaración de Helsinki llegó a complementar al Código de Nuremberg porque buscaban algo no tan drástico, como principios éticos que no estuvieran asociados con estas atrocidades de guerra que habían surgido, sino que se incluyeran dentro de la práctica médica diaria y que se pudiera proteger a estos participantes, tanto voluntarios como sanos. Los principios clave fueron la revisión independiente por un comité de ético, protección de grupos vulnerables, balance entre riesgos-beneficios y respeto a la privacidad de los participantes. Cada uno de estos los vamos a ir abordando más adelante con los 7 puntos claves de Emanuel Ezequiel, pero para que vayamos diferenciando entre uno y otro.
Después tenemos el informe Belmont, que este surgió en 1979 y efectivamente fue a partir del estudio de sífilis de Tuskegee, que este fue de 1932 a 1972. Se siguieron la historia natural de la enfermedad de sífilis durante 40 años a estos participantes y en los años, me parece, 1947 salió la penicilina y aún así no se les dio. Si se dan cuenta, fue 1947 a 1972. ¿Cuántos años más pasaron siguiendo a estos participantes sin hacer nada y dejándolos morir? También tenemos el experimento de hepatitis en Willowbrook, que este fue de 1956 a 1970 y aquí se les infectaba deliberadamente a niños con discapacidades mentales, se les infectaba de hepatitis. Esta institución aceptaba niños con discapacidades mentales y les decía, sí había consentimiento por parte de los padres, pero se les decía que solo los podían admitir en la institución si firmaban este consentimiento. O sea, ese consentimiento no fue libre, sino fue forzado. Y bueno, se les infectaba de una manera increíble, con las heces, compartían, les dejaban compartir como tal cubiertos, los ponían en cuartos a los que estaban sanos con los que estaban infectados. Entonces, a partir de estos dos estudios surgió el informe Belmont. Y aquí, a pesar de que cubría con algunos principios anteriores, incluyó ya como tal los principios ya definidos, que fueron el respeto por las personas, la autonomía y el consentimiento informado, y también la protección a las personas sin autonomía, como son niños o niños con discapacidad mental, adultos con discapacidad mental. La beneficencia, que sería maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Y la justicia, distribución equitativa en beneficios y cargas. Aquí en estos dos estudios se investigó en participantes, uno de bajos recursos en el estudio de sífilis y afroamericanos que no tenían atención médica. Entonces eran personas que probablemente no iban a tener los beneficios de esta investigación que se estaba realizando. Y esto iba a, esta implementación del tratamiento iba a realizarse a lo mejor en otras personas con otro poder adquisitivo. Lo mismo con los niños con discapacidad mental. Lo que asegura este principio de justicia es que tanto las cargas y los beneficios sean para la misma población en la que se está investigando, o si no directamente para la misma población, porque a lo mejor no puede tener directamente los beneficios los participantes, que sea para una población en el contexto similar y que no se vaya de aquellos con bajos recursos a aquellos con un poder adquisitivo alto. Y por último tenemos las CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, que surgió en 1982. Y estas CIOMS surgieron con la finalidad de abordar los desafíos éticos de la investigación en países de desarrollo que presentan dilemas éticos particulares. El objetivo fue ofrecer estas pautas adaptadas a estos contextos de bajos recursos, garantizando que se respeten los derechos de los participantes y que los estudios no exploten a poblaciones vulnerables. Principalmente, los principios claves son más bien la inclusión de estándares éticos, como les comento, para la investigación en países en vías de desarrollo o con mínimos recursos. La equidad en la selección de sujetos, también aquí tenemos el consentimiento informado, protección de poblaciones vulnerables, pero sobre todo se promueve también que los beneficios de la investigación lleguen a las comunidades estudiadas, ¿no? Que no sea como sucedió en los estudios de Tuskegee y de Willowbrook, que los medicamentos que se estén tratando en población de bajos recursos sean medicamentos que pueden ser factibles de dar en esa población. Ahora sí, ¿qué hace que la investigación clínica sea ética? Este es un artículo que aborda 7 requisitos éticos de Ezequiel Emanuel y colaboradores, publicado en el año 2000.
y que nos va a ayudar a esclarecer cada una de estas normas en 7 puntos éticos. Y eso es lo interesante de este artículo, porque nos ayuda a discernir en 7 puntos que nuestra investigación sea ética y que cumpla con estas normatividades internacionales. Entonces, vamos a ver que estos 7 puntos son establecidos para guiar el desarrollo, la ejecución de los protocolos y su revisión, basándose en las regulaciones éticas. Van a esclarecer de forma sistemática las protecciones fundamentales implícitas en los documentos, como es el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont y las IOMS. El primer requisito es el valor social. Para que nuestra investigación tenga valor social, debe de aportar mejoras en la salud o en el bienestar, ya sea en la calidad de vida de la población, con una intervención o con un conocimiento. Inclusive se puede evaluar una prueba diagnóstica que pueda agilizar o que sea más barata para el tratamiento de alguna enfermedad o para el diagnóstico de algo. Más bien es para el diagnóstico de algo, de alguna enfermedad, de alguna patología, de alguna condición. Este valor social inclusive, porque a veces estamos haciendo una investigación que va a aportar conocimiento, pero no directamente va a beneficiar a los participantes de la investigación. Entonces, puede ser que este valor social sea aplicable para la sociedad en el futuro, cuando se finaliza la investigación, y no necesariamente para los participantes. Pero si tiene suficiente valor social, esta investigación es ética. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de una investigación que no tiene ni valor científico ni social. Una investigación que no tiene valor científico ni social va a ser aquella que duplica o repite sustancial o totalmente resultados comprobados. Tenemos que durante la pandemia por COVID se estuvieron dando muchos medicamentos. Sabemos que se actuó de manera rápida porque no se tenía el conocimiento para poder abordar a los pacientes pues, correctamente como se tenía que hacer, pero en muchos casos se les dio ivermectina. Y si existiera un estudio que quisiera actualmente realizar una investigación con esta información en donde se les pretenda dar ivermectina a pacientes con COVID, estamos hablando de que este estudio no tiene valor social, ¿no? Porque ya se comprobó que no tiene ningún beneficio, no tiene ningún impacto, ningún efecto sobre estos pacientes. Otro estudio que puede no tener valor social ni científico es aquellos que no tienen resultados generalizables, es decir, solo se pueden aplicar para la población en la que se realizó la investigación. Algunos ejemplos pueden ser estudios realizados en poblaciones muy pequeñas o homogéneas. Ya lo veíamos en la clase de sesgos. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro ensamble para ver nuestra población que vamos a estudiar, no tenemos que ser tan específicos porque entonces estaríamos cayendo en una población perfecta, ¿no? Si quisiéramos evaluar un tratamiento médico e incluyéramos solo aquellos que tuvieron adherencia al tratamiento, estamos hablando de una población perfecta que para nada es el comportamiento real de la población en general. Hay muchas personas que se les olvida tomar el tratamiento o que no se apegan al 100%, y esa es la realidad. Entonces, estudios realizados en poblaciones muy pequeñas o muy específicas, no vamos a poder generalizar los resultados y no vamos a poder decir que eso que se encontró puede ser aplicable en otra población. Por lo tanto, no va a tener valor social. Ensayos que evalúan intervenciones muy costosas o que requieren equipos muy especializados. Lo mismo, si estamos probando un aparato muy costoso que solo va a ser utilizado en cierto sector de la población, tampoco tiene valor social, porque no va a ser de utilidad para la mayoría de la población. El tamaño de la muestra también va a influir en estos resultados no generalizables, y esto tiene que ver también con la validez científica. Si nosotros tenemos un tamaño de muestra no calculado, estamos hablando de que esos resultados no se van a poder generalizar
porque la población a la que estamos estudiando puede ser muy pequeña, el tamaño de muestra puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, y ahorita lo vamos a ver en la validación científica. El segundo criterio, o el segundo requisito más bien, es la validez científica. Una investigación puede ser valiosa, es decir, puede tener valor social, pero va a resultar poco confiable o inválida si está mal diseñada. Y entonces esto va a ser éticamente inaceptable. Si carece de validez científica, es éticamente cuestionable. No es ética si carece de validez científica. ¿Cómo vamos a asegurarnos que nuestro estudio tenga validez científica? Con una metodología válida y factible. Es decir, debemos tener un objetivo científico claro. Un diseño de investigación usando principios y métodos aceptados y confiables. Un diseño de investigación que coincida con el objetivo. Procedimientos estandarizados. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera pesar a los participantes y con unos utilizo una báscula y con otros otra, estos procedimientos no van a ser estandarizados, porque la báscula me puede arrojar a lo mejor, no sé, 2 gramos distintos de peso, o probablemente podemos pesarlos con zapatos y a otros sin zapatos, ¿no? Entonces estamos hablando de diferencias en estos procedimientos. O para medir la presión arterial, perdón, se pueden utilizar aparatos distintos y nos van a arrojar datos pues no estandarizados. También cuando hablamos de vamos a aplicar cuestionarios, y entonces tenemos cuestionarios que pueden ser aplicados en línea y otros que pueden ser aplicados con papel y lápiz. Puede haber diferencias también en la obtención de estos datos, y estamos hablando de que pues no van a estar estandarizados. También la información o la calidad de la información que se obtiene de los expedientes, si es que vamos a revisar expedientes. En unos puede venir muy completa y en otros no tanto. También para tener una validez científica hay que cuidar el poder suficiente que permita probar el objetivo. Y aquí estamos hablando del cálculo de tamaño de muestra. Si nosotros no hacemos un cálculo de tamaño de muestra, puede ser que tengamos una muestra tan pequeña que, a pesar de que haya un efecto en la maniobra y tenga un efecto sobre el estado basal y cambie el desenlace, puede ser que, aunque haya ese efecto, la muestra es tan pequeña que no nos va a mostrar resultados estadísticamente significativos. Y viceversa, si la muestra es muy grande, estos efectos van a ser estadísticamente significativos a pesar de que tal vez no lo sean. Igual el plan de análisis estadístico. Para asegurarnos que nuestra investigación tiene validez científica, hay que cuidar el plan de análisis estadístico, teniendo claro el objetivo, el diseño de la investigación, las variables que tenemos. Vamos a tener nuestro plan de análisis estadístico. ¿Qué pasa cuando tenemos una investigación mal diseñada? Pues va a haber resultados poco confiables y no van a contribuir al avance científico. También volvemos a lo mismo, no se van a poder extrapolar los datos a otras poblaciones, y por lo tanto va a haber desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos. Lo que se pretende limitar con tener un valor social y una validez científica es disminuir la explotación en los participantes, o prevenir la explotación de los participantes, es decir, exponerlos a un riesgo sin ningún propósito. También se pueden desviar recursos que podrían haber sido utilizados en investigaciones más significativas o programas sociales ya aprobados. En muchas ocasiones los participantes, no sé, se ausentan del trabajo para ir a la cita para la investigación, para la aplicación de instrumentos, para la toma de muestras, para lo que tengan que acudir. Faltan o se ausentan en el trabajo. Pueden dejar a familiares solos, a sus hijos solos en casa. Entonces ese esfuerzo se ve desperdiciado porque estamos hablando de una investigación sin valor científico, sin valor social, que no va a tener resultados confiables, y entonces de nada sirvió todo el esfuerzo inclusive que llegaron a poner ustedes como investigadores, los que les ayudaron, etcétera. Por lo tanto, la investigación ética debe ser tanto valiosa
como válida. El tercer punto de estos 7 que planteó Manuel Ezequiel y colaboradores es la selección equitativa del sujeto. Y aquí se van a destacar 4 puntos dentro de este mismo, que el primero es la selección de sujetos. Basarse en criterios científicos relevantes, no en la conveniencia o la vulnerabilidad de los individuos. Y aquí les quiero poner un ejemplo. En un estudio, en un protocolo más bien, porque todavía no llegó a ser estudio, pero en un protocolo se pretendía disminuir la resistencia a la insulina con un tratamiento nuevo versus un tratamiento convencional en pacientes o en mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico. Aquí las investigadoras, los investigadores creyeron que la oportunidad de reclutar a sus participantes era en una clínica de fertilidad. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué este protocolo no estaba cumpliendo con la selección equitativa del sujeto? Pues los eligen por conveniencia, ¿no? Y porque ya están ahí las mujeres que probablemente tienen dificultad para procrear. O sea, uno de los casos es que tengan ovario poliquístico, probablemente. Y también le quitan la oportunidad a otros de participar, a otras mujeres que pues a lo mejor no están en esa clínica, pero a lo mejor que también se podrían beneficiar del estudio. Sí, muy bien, Loreli, súper bien. Estas participantes en una clínica de fertilidad eran participantes que iban a querer hacer lo que sea, ¿no? Si llegan y les dicen, vamos a ayudarte con la resistencia a la insulina, si están en una clínica de fertilidad, probablemente la mayoría iba a aceptar participar en la investigación y eso no es basarse en criterios científicos relevantes, porque no estaban hablando de un medicamento para tratar la fertilidad, sino era para tratar la resistencia a la insulina. Nada tenían que hacer ahí, era muy fácil para los investigadores o las investigadoras reclutar a su población en esa clínica. ¿Qué pasaría si se iban a una UMF? Pues iban a tener a lo mejor complicaciones para reclutar a su muestra, porque tal vez iban a ir personas que a lo mejor no quieran entrar en la investigación y digan, ahorita no, señorita, ahorita no, ¿sabes? Entonces, aquí había conveniencia y vulnerabilidad de los individuos. El otro punto de este tercero de Manuel Ezequiel es que todos los grupos deben tener la oportunidad de participar en la investigación, a menos que existan razones científicas o de riesgo que justifiquen su exclusión. Si nosotros vamos a aplicar cuestionarios, este es otro ejemplo, y tenemos a un participante, probable participante, que cuenta con todos los criterios de inclusión, pero tiene una condición, que es ceguera. Nosotros no podemos decir que no lo vamos a incluir simplemente porque tiene esta condición, sino hay que resolver la cuestión y lo que se puede hacer es decirle a alguien más ajeno a la investigación o nosotros mismos inclusive, sentarnos a ayudarle a leer las preguntas y que se vayan contestando. Una razón válida para decir que no podemos incluir a esos participantes en la investigación puede ser un ejemplo, mujeres embarazadas, en donde se estén probando fármacos teratogénicos, tratamientos experimentales o vacunas, en las cuales aún no se saben los riesgos, ¿no? Los riesgos son desconocidos o los efectos son desconocidos. Entonces, esta selección equitativa del sujeto prácticamente va con los criterios de inclusión y exclusión, son los criterios de selección, pero hay que cuidar cada uno de estos aspectos. El tercero es considerar si los resultados de la investigación serán beneficiosos para los grupos participantes y si estos grupos tienen la posibilidad de beneficiarse. Era lo que hablábamos con el estudio de Tuskegee y de Willowbrook. Si nosotros probamos medicamentos en participantes o una intervención en participantes de bajos recursos y lo que queremos es implementarlos en participantes con poder adquisitivo porque tanto la intervención como el tratamiento son caros,
No estamos hablando de cumplir con esta selección equitativa del sujeto, porque aquí se tienen que distribuir bien las cargas y los beneficios. Y entonces, si nosotros queremos investigar algo en población de bajos recursos, asegurarnos que eso que queremos investigar va a beneficiarlos, ¿no? Es para ese tipo de población. El cuarto se requiere que sea la ciencia y no la vulnerabilidad, el privilegio o factores no relacionados con la finalidad de investigación, la que dicte a quién seleccionar como probable sujeto. También en muchas ocasiones, si nosotros queremos hacer una investigación, por ponerles un ejemplo, sobre diabetes, y tenemos adultos hospitalizados y adultos ambulatorios, nosotros decidimos hacerlo con adultos hospitalizados porque es más sencillo y es más práctico, y no por motivos que de verdad sean válidos científicamente. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos a la población asequible, y eso tampoco es correcto. No cumple con esta selección equitativa del sujeto. El cuarto punto de Emanuel Ezequiel es la proporción favorable de riesgo-beneficio. Siempre va a haber riesgos en una investigación, por muy mínimos que sean, e inclusive si lo catalogamos como sin riesgo, de acuerdo al reglamento general de la ley, recuerda el reglamento de la Ley General de Salud, estamos hablando de que inclusive esos llegan a tener cierto riesgo, ¿no? No podemos evitar que exista riesgo. Pero la investigación clínica se puede justificar solo si se minimizan los riesgos para los individuos, se maximizan los beneficios potenciales para ellos y para la sociedad, y si los beneficios superan o son proporcionales a los riesgos asumidos. Es decir, los riesgos para nada pueden superar a los beneficios. Y si es así, si en una investigación los riesgos superan a los beneficios, esta investigación no puede realizarse. Si durante la investigación cambia, como lo que nos ponían de ejemplo en el chat, en este estudio de gastroenterología, si durante el proceso de investigación cambian y los riesgos se incrementan, se tiene que suspender la investigación y tratar a los participantes de manera adecuada. Seguimos con proporción favorable de riesgo-beneficio, y aquí hay que sospesar los riesgos y beneficios potenciales para los sujetos, que es una opción que tenemos en investigación, y los riesgos para los sujetos comparados con los beneficios para la sociedad. Puede ser que esta investigación no tenga un efecto directo sobre los participantes, pero va a tener un beneficio para la sociedad, y hay que sospesar que estos riesgos no superen ese beneficio que va a ser para la sociedad, ¿no? Al final, esta evaluación del riesgo-beneficio llega a ser subjetiva, ¿no? Porque va a depender de lo que nosotros consideramos que puede ser riesgo. Aquí entra el comité de ética o la revisión independiente, que es el quinto criterio de Manuel Ezequiel. Pero bueno, no va a existir un marco determinado sobre cómo se van a balancear estos beneficios sociales contra los riesgos individuales. Pero son los investigadores y los comités de evaluación institucional los obligados a tomar decisiones. Por eso ya aquí entramos en conjunto, tanto nosotros como investigadores y el comité, para que nos pueda ayudar a discernir qué riesgos pueden ser contenidos, cómo pueden ser contenidos, disminuidos, minimizados, y si vale la pena realizar esta investigación porque los beneficios van a ser mejores que los riesgos. Algunos riesgos potenciales en participantes pueden ser físicos, dolor o lesiones durante alguna intervención o durante un medicamento, un efecto secundario de algún medicamento. Hay que tratar de disminuir estos posibles riesgos o contenerlos, en este caso medicamentos, curaciones, mayor cuidado para prevenir lesiones, psicológicos, ansiedad, tristeza y angustia emocional, cuidar que esto sea tratado y que se lleve a terapia. Sociales, cuidar los datos capturados, ¿no? Los datos recopilados. Y económicos, si un participante se tiene que ausentar del trabajo, pero nosotros estamos viendo que es de bajos recursos, cuidar que no tenga que ausentarse del trabajo, buscar la forma de verlo en otro horario. Si no hay forma de que tenga dinero para trasladarse al lugar donde se va a llevar a cabo la medición, la aplicación,
buscar la forma de brindarle transporte, ¿no? Entonces, también hablamos no solo de riesgos, sino también de molestias, ¿no? Una molestia puede ser esta, que tenga que ausentarse del trabajo o que tenga que trasladarse de una distancia larga hacia donde se está haciendo como todo lo relacionado con la investigación. El quinto es la evaluación independiente. Y esto es porque en muchos casos puede haber potencial conflicto de intereses entre los investigadores o en los investigadores, incluso si se tienen buenas intenciones, debido a otros múltiples intereses legítimos, que puede ser completar la investigación rápidamente, obtener financiamiento y avanzar en sus carreras, ¿no? Muchas veces también nosotros como estudiantes de maestría, podemos sentirnos presionados por terminar pronto en una investigación y eso puede llevarnos a no tener este adecuado análisis o adecuado plan para realizar nuestra investigación porque queremos terminar rápido y aquí entra la evaluación independiente de los comités de ética. Esto va a minimizar el impacto de estos prejuicios, ¿no? Mediante la revisión de la investigación por expertos no afiliados al estudio. A veces nos sucede que estamos haciendo el protocolo, inclusive lo revisa otra persona, otro tutor, y para nosotros está perfecto, ya lo leímos muchas veces y el protocolo está perfecto, pero va a llegar alguien que nos va a decir y nos va a dar como más observaciones que nosotros no habíamos notado. Entonces, en la evaluación independiente es importante porque ellos van a ser capaces de aprobar, enmendar o cancelar la investigación según sea necesario. Todos los estudios que involucren la participación de seres humanos deben ser aprobados por un comité de ética, inclusive estudios que se basen en la obtención de información en expedientes. Además, dado que la investigación clínica implica riesgos para los sujetos en beneficio de la sociedad, la evaluación garantiza que los participantes sean tratados éticamente y no solo como meros medios, como ha sucedido anteriormente, ¿no? El sexto es el consentimiento informado. Y más que un documento, que todos a lo mejor en algún punto lo hemos tenido en las manos, un documento de consentimiento informado. Más que un documento, en una investigación es un proceso. Un proceso en el que nos vamos a asegurar que el participante comprende los fines, los procedimientos, los riesgos, los beneficios de la investigación. Que participen solo si es compatible con sus valores, intereses y preferencias, que no sean obligados a participar o forzados a participar. El consentimiento informado se justifica por la necesidad del respeto a las personas y a sus decisiones autónomas, ¿no? Que tienen la autonomía de decidir si quieren participar o no en la investigación y también tienen la probabilidad de modificar su decisión en el transcurso de la investigación, de que no sean condicionados por un tratamiento, porque muchas veces piensan que estando en la investigación reciben tratamiento específico, pero si se salen de la investigación, el tratamiento va a ser suspendido y ya no van a regresar al tratamiento que llevaban anteriormente de entrar a la investigación. Y proteger a las personas con autonomía disminuida, como niños o personas con enfermedades mentales. Si bien ellos no pueden tener la autonomía de decidir si participaron o no en una investigación y es su tutor legal quien tiene que firmar esta carta de consentimiento informado, en niños mayores de 7 años o que tengan, como nosotros nos demos cuenta que tienen mayor entendimiento de comprender de lo que se trata esto, tenemos que buscar su asentimiento. Hay unas cartas de asentimiento informado. Para niños que no saben leer, con caritas felices, ¿no? O caritas tristes. Para los que saben leer, pues con el lenguaje apropiado para ellos. Y aunque el tutor legal acepte que su hijo o su familiar con autonomía disminuida participe en la investigación, si ellos no dan su asentimiento, no pueden ser incluidos en la investigación.
¿Qué va a llevar el consentimiento informado? Va a llevar la suficiente información de toda la investigación que se va a realizar. La finalidad, los riesgos, los beneficios, procedimientos y las alternativas a la investigación. Además, esta tiene que ser en un lenguaje adecuado para el tipo de población. Hay que cuidar a quién se le va a aplicar el cuestionario, a quién se le va a aplicar el consentimiento informado y cuidar que ese lenguaje sea el apropiado. Aquí no podemos nosotros describir en procedimientos como se describe en una nota médica, sino tiene que ser con lenguaje coloquial. Se pueden utilizar inclusive palabras en lugar de cavidad abdominal, no sé, panza, estómago. De verdad es válido utilizar palabras coloquiales que el participante pueda entender y comprender a lo que se va a meter y en qué consiste. Los procedimientos deben ser muy claros, repito. Y nos debemos asegurar, por eso es un proceso, que el participante ha comprendido de lo que se trata la investigación, que sepa que es una decisión libre, que no es forzada, que no va a cambiar en nada el tratamiento que actualmente lleva, la atención que actualmente tiene. Y bueno, inclusive si se tienen participantes de licenciatura o de posgrado, si no son de carreras afines a la salud, puede ser que tampoco tengan conocimiento de este vocabulario pues relacionado con estas investigaciones. Entonces hay que utilizar igual lenguaje coloquial. Inclusive se dice que un niño de 8 años tiene que ser capaz de comprender el consentimiento informado por sí solo leyéndolo. El último criterio es el respeto a los sujetos inscritos. Aquí hablamos de que los requisitos éticos para la investigación clínica no terminan cuando los individuos firman el consentimiento informado y entran en la investigación, sino que durante todo este proceso, durante toda la investigación, se debe permitir que los sujetos cambien de opinión y se retiren sin sanción. Su privacidad debe ser respetada mediante el manejo confidencial de la información. Los sujetos deben ser informados sobre nuevos riesgos y beneficios descubiertos y si ya no es compatible con lo que ellos quieren en ese momento, se pueden retirar de la investigación sin ninguna sanción. Deben ser informados sobre los resultados. Es importante que cuando se termine la investigación, se les informe qué se encontró, ¿no? Se les den los resultados de esta investigación. Y sobre todo se debe monitorear cuidadosamente su bienestar y proporcionarles tratamiento adecuado si experimentan reacciones adversas. Y bueno, pues ¿qué sigue? Esto ya no es de los criterios de Ezequiel, pero también la parte ética, otro aspecto ético importante es que sigue. Ya tenemos la investigación, ya tenemos los resultados, todo se cuidó adecuadamente, pero hay que publicar y difundir el conocimiento. Si nos quedamos sin publicar y sin difundir el conocimiento que encontramos, recaemos otra vez en una práctica incorrecta, ética incorrecta. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros, bueno, ya encontramos eso y que nadie más tenga acceso, que otros participantes, pacientes no puedan ser beneficiados con ese conocimiento que nosotros encontramos. Pero después viene otro aspecto que actualmente se está abordando en la división clínica de investigación. Con la doctora Ivonne, con el doctor Rivas, con la doctora Marcela, la implementación del conocimiento obtenido. Ok, ya lo publicamos, ya difundimos el conocimiento, pero ahora hay que implementarlo, porque lo tenemos en el papel, ya publicado, lo podemos ver en la computadora, pero no se está implementando, simplemente se queda así. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que vimos hoy es prácticamente un resumen de todo lo que debería de ser un protocolo de investigación, pero va a entrar dentro de los aspectos éticos. Y el comité de ética va a revisar cada uno de estos apartados, que se cumplan con cada uno de ellos. Y en muchas ocasiones los investigadores nos sorprendemos de que
nos estén evaluando la validez científica, porque se están metiendo con la metodología, si los criterios o los aspectos éticos están totalmente explícitos. Y ya vieron por qué es, porque si un estudio no es científicamente válido, pues no va a tener un efecto real y por lo tanto pues no es ético someter a participantes a una investigación que no va a servir de nada. Ahora, la presentación que yo les iba a dar ya terminó, pero lo que quiero ahora es que me hablen un poquito sobre sus investigaciones. Bueno, primero si tienen alguna duda. Ok, aquí tenemos, recordando, tenemos el problema de la vacuna de dengue en Filipinas. Murieron varios niños por complicaciones derivadas de la aplicación de la vacuna en los años 2016-2017. Ajá, está sesgado, no todos pueden ir a la clínica de fertilidad. No está aleatorizado. Ok, sí, muy bien. Pero ahora, ¿tienen alguna duda respecto a algún requisito, al consentimiento informado? No, doctora, creo que pues eso es muy claro. Em, Al menos aquí, por ejemplo, bueno, lo que me ha tocado trabajar es de que, por ejemplo, cuando no se va a trabajar con pacientes, sino que se va a hacer alguna revisión documental, por ejemplo, en algún estudio observacional, en el que pues se van a revisar expedientes clínicos y todo, nos solicitan una carta de excepción o una solicitud de excepción al consentimiento informado, en donde tiene uno que, bueno, donde el investigador responsable tenemos que colocar cuál va a ser el método de recolección de la información, si vamos a consultar algún sistema de información, bases de datos, y ya lo tiene que, o sea, lo tenemos que firmar como investigadores responsables, pero es cuando no se va a trabajar directamente con pacientes, sino cuando va a ser así como que revisiones documentales o bien algún estudio de cohorte o de seguimiento, pero que no involucre el estar interactuando directamente con el paciente, sino a través de la recolección de datos en el expediente. Es lo que Ok. también, es otro documento que también nos han solicitado a la hora de estar realizando pues estos proyectos de investigación, aparte del consentimiento informado. Sí, la excepción al consentimiento informado en esos casos sí aplica, siempre y cuando el participante o la persona de la que estamos leyendo el expediente no esté hospitalizada. Si está hospitalizada, en ese momento hay que ir a pedirle su Su consentimiento consentimiento. informado. Ah, ok. Bien. Si Gracias, está doctora. hospitalizada, sí, de nada. Gracias a Por ti. ejemplo, perdón, y por ejemplo, y si están en seguimiento, bueno, porque esos expedientes pues son de ciertos pacientes que se tienen seguimiento, o sea, el hecho de, me surge la duda por esto de que dice que están hospitalizados, ¿no? Los otros sería lo mismo, ¿no? Que están en seguimiento de su enfermedad, entonces ahí cómo procede. También buscar la forma de pedirles el consentimiento informado. Si se están revisando expedientes de pacientes que saben que están en seguimiento, que todavía pueden tener acceso a esos pacientes, hay que pedirles el consentimiento informado, hay que solicitárselo, porque de otro modo vamos a caer en lo que se ha caído muchas veces, ¿no? Que el paciente ya no confía en el médico porque si llegan a conocer que su información fue utilizada, pues ya no va a haber la confianza. Entonces, siempre que se tenga el acceso al posible participante, aunque sea revisar expedientes, hay que pedirle su consentimiento informado. Me Hola, buenos días. pregunta. Sí, Mauricio. Pues también quería participar en la parte, bueno, de mencionar que es muy importante también la clasificación del riesgo, ¿no? De los estudios que marca de acuerdo a la Ley General de Salud en materia de investigación, y que sería también algo importante porque dependiendo de eso, como mencionaba la doctora anterior, pues
se demarcará el hecho, bueno, la excepción o no utilización del consentimiento y lo demás, o sea, es decir, la clasificación sin riesgo, menor al mínimo y con riesgo mayor al mínimo, ¿no? Ujú, eso siempre debe de venir, eso es parte esencial de las consideraciones éticas en un artículo o en una tesis, siempre debe de venir el tipo de riesgo. Pero aún así el estudio sea sin riesgo, se tiene que pedir o solicitar consentimiento informado. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que nos toca ver la normatividad nacional. Y bueno, de actividad se les va a quedar eso, como clasificar a su estudio en el tipo de riesgo que viene en el Reglamento General de la Ley de Salud en materia de investigación, es el artículo 17. Hay que clasificar su investigación en el riesgo que le corresponde y lo vamos a revisar la siguiente clase. Pero es muy importante también que se tenga en cuenta este tipo de riesgo, como lo comentaron. Pero siempre se va a requerir consentimiento informado siempre que se esté trabajando con seres humanos y que se tenga disponible. Si estamos hablando de un expediente que a lo mejor por nada del mundo podemos localizar a los participantes, entonces podemos pedir una omisión del consentimiento informado, pero en otros casos no. ¿Qué tan largo debe ser un consentimiento informado? Entiendo que la mayoría de ustedes trabajan en el IMSS, entonces hay un formato en la página del IMSS, ahí le pueden poner consentimiento informado oficial, pero para investigación. Y más o menos es de una cuartilla un poquito más. La verdad es que la información tiene que ser también corta y clara porque si nosotros le vamos a dar al participante 3 hojas, pues va a leer yo creo el primer párrafo y va a decir a ella sí o no, ¿saben? Entonces es de una cuartilla ese consentimiento informado, tal vez puede ser un cuartilla y media, pero no más. Em, ajá, exactamente, ya lo habían comentado. Luego son 3 páginas y los pacientes no quieren leerlo. Sí, una hoja, una cuartilla máximo, cuartilla y media máximo. Si es retrospectivo y observacional, ¿también aplica consentimiento informado? Sí, como ya lo comenté, aunque sea retrospectivo, si se tiene a los participantes disponibles, así como en consulta de seguimiento o que a lo mejor algunos estén hospitalizados por alguna razón, se tiene que solicitar su consentimiento informado. Porque algo que ponía de ejemplo mucho la doctora Marce era que imagínense que ustedes están hospitalizados y se está realizando una investigación con su información, con su expediente, y ustedes ni siquiera han sido notificados de eso. Igual no es como tan padre que eso suceda. Entonces, si se tiene el acceso al posible participante, aunque se esté revisando solo su expediente, hay que solicitarle consentimiento informado. Observacional también, más porque, digamos, si es observacional y tenemos ahí a los participantes y solo se les va a medir una vez, hay que pedirle su consentimiento informado. Lo único que puede como que eliminar esta condición de consentimiento informado es que no esté disponible el participante, que ya por nada del mundo lo podamos encontrar. Yo tengo una pregunta. En el Claro. caso de que se va a localizar a los pacientes para buscar incluirlos en un estudio y vamos a tener acceso a los datos personales dentro del registro de pacientes, ¿ahí no estamos violentando la privacidad de los pacientes? Sí, por eso se tiene que solicitar el consentimiento informado cuando se tiene el acceso a ellos. Pero en el caso del instituto, ¿en qué momento ellos, o sea, el paciente firma un consentimiento informado para el acceso a sus datos antes de que se incluya en un estudio de investigación? No, antes de que Por ejemplo, yo que quiero, supongamos que yo quiero localizar pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces me voy al censo de pacientes con ese diagnóstico y voy a buscar localizarlas con esos números telefónicos que ahí estén. ¿Puedo hacer uso de esos números telefónicos sin consecuencias legales? si tienes acceso,
Si eres un médico que tiene acceso a esas bases de datos o a esa información y tú quieres buscar los datos para poder llamarles y pedirles autorización, sí. Sí, sí Ah, puedes tener acceso. Inclusive si no tenemos el acceso, si vamos a ir a una institución y queremos solicitar el acceso a los expedientes, digamos que yo no trabajo en ese hospital y pretendo realizar una investigación, ahí me van a pedir, yo tengo que solicitar una autorización, inclusive a lo mejor me permitan someter mi protocolo al comité de ética de esa institución y también a que tenga la autorización por parte de las autoridades. Yo tengo que tener esa autorización por parte de las autoridades para poder buscar en los expedientes o buscar en estas bases de datos que me comentan, ver el número telefónico tal vez y marcarles por teléfono, ¿no? Y citarlos para hablarles de la investigación y ofrecerles la oportunidad de participar con el consentimiento informado. Pero si tú eres personal que trabaja ahí y que tienes el acceso a esas bases de datos y no necesitas ninguna autorización, puedes utilizarla. Es como cuando vas a revisar como en la práctica médica alguna nota o algún expediente, pues tú tienes el acceso a esa información. No quiere decir que la vas a publicar, sino simplemente vas a informarte sobre ese paciente. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. De nada. Aquí dice Alicia Rojas, ¿en qué artículo viene? ¿En qué artículo viene cuál? ¿O cómo, Alicia? Tenía entendido que cuando uno presenta un protocolo, un comité de ética evalúa si procede o no. Sí, sí, el primer paso es hacer nuestro protocolo y el comité de ética evalúa si procede o no. Inclusive, les digo, el comité de ética puede ser de la institución en la que nosotros vamos pues a hacer la investigación. ¿Cómo lograr que siga siendo ética la investigación respecto a la selección justa de los sujetos si tú eres el único investigador y la selección es por conveniencia? Por ejemplo, hacer un estudio en agudo solamente y no en ambulatorios. O sea, como lo comentábamos al inicio, es responsabilidad de ustedes elegir a los participantes científicamente, digamos que válidos científicamente, pero si nosotros queremos hacerlo como por conveniencia, estamos hablando de una investigación que no va a ser ética y no va a cumplir con ese requisito. Aquí estamos hablando de que todas esas actividades van a ser incorrectas, ¿sale? Nosotros tenemos que actuar desde los criterios científicos, desde los criterios válidos científicamente, no desde nuestra propia conveniencia, porque es muy sencillo, pero así igual no estamos hablando de una población que pueda ser generalizable, de un estudio que no va a tener validez científica y por lo tanto los resultados no van a ser confiables. Entonces, si nosotros queremos hacer una investigación, tenemos que ir con esa idea de que tenemos que seleccionar a los participantes de manera equitativa y no por conveniencia, ¿vale? Entonces, si tú dices, no, es que solo mi investigación solo va a trabajar en pacientes hospitalizados y nos das una justificación válida, está bien, pacientes hospitalizados, ¿no? Pero si la justificación no es válida, te van a decir, ¿por qué solo en pacientes hospitalizados y no en los ambulatorios? Y va a sonar muy lógico, ¿no? Porque los tiene ahí disponibles y no va a estar por fuera buscando a alguien ambulatorio que quiera participar en la investigación. Personalmente, a mí me tocó en la maestría, no, en la licenciatura, hacer una investigación en adultos mayores y era en la consulta externa. Era muy complicado que aceptaran participar porque venían con la idea de que qué se les iba a dar a cambio, cuánto dinero se les iba a dar a cambio de que participaran en la investigación, cuando eso en México está prohibido. En México no podemos dar dinero y a veces la mayoría de las investigaciones no tienen el recurso suficiente para dar dinero a los participantes por participar en la investigación. ¿Por qué no se les puede dar dinero? Porque entonces todos van a querer participar. Las condiciones socioeconómicas en México son tales
que si tú le vas a dar 100 pesos a alguien por participar, va a participar, ¿no? Entonces era muy complicado. Yo recuerdo que tenía que quedarme después de mi servicio social toda la tarde hasta las 8 de la noche tratando de incluir o animar a participar adultos mayores, y en todas esas horas podían estar dos, podían entrar dos. Entonces es muy estresante, pero no se trata de lo que es conveniente para nosotros, sino lo que es conveniente para la investigación. Dice, ¿qué se haría en el caso de un estudio en un área de urgencias donde los pacientes puedan estar en un estado crítico o familiar no disponible que no permita que puedan firmar el consentimiento? Pero estamos hablando de consentimiento en una investigación, porque si se va a hacer algo, digamos, si se va a hacer una investigación en pacientes en este estado crítico y no está el familiar, pues no se puede integrar al participante en la investigación. Si estamos hablando de la parte de urgencias, de tú como médico, si no tienes al familiar disponible y quieres la firma del consentimiento informado, esa es otra situación, y esa situación yo la desconozco. Solamente sé que si estás en una investigación y tienes un paciente crítico en el área de urgencias y lo quieres integrar dentro de tu investigación, si hay un familiar, aunque no esté ahí en ese momento, no puedes incluirlo en tu investigación, porque después te puedes meter en algún problema cuando no tengas esa autorización por parte del familiar. Si se estudian sujetos vulnerables solamente, ejemplo, adultos mayores en pobreza o con pobre red de apoyo, se puede siempre y cuando tengas, o sea, en todo, ¿sale? Tenemos que tener la justificante de por qué en ellos y qué medicamento, qué intervención, qué tratamiento se está probando en ellos. No es lo mismo un paciente hospitalizado que ambulatorio, muchos factores son diferentes. Sí, eso sí, queda clarísimo, pero puede ser que el ambulatorio sea porque solo, no sé, se lastimó un pie, pero cumple con los criterios para entrar en tu investigación, ¿no? Cada quien ya va a determinar de acuerdo a lo que es científicamente válido para tu investigación, qué participantes van a entrar o no dentro de tu investigación, pero puede haber participantes, probables participantes con características similares y que unos estén hospitalizados y otros no, pero claro, va a depender de muchos factores. Si estamos considerando una enfermedad más grave, no va a ser lo mismo alguien que está caminando a alguien que está hospitalizado, pero ahí entramos también en la parte de la clasificación cuando hacemos los resultados de la susceptibilidad pronóstica. Si nosotros tenemos a pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, así sea hospitalizados o ambulatorios, nosotros podemos clasificarlos ya para los resultados y hablamos de la susceptibilidad pronóstica, de evitar un sesgo por susceptibilidad pronóstica. No sé si ahí sí queda un poquito claro. Y luego levantó la mano doctora, pero no viene tu nombre. Ay, sí, hola doctora, doctora Hola. Lina. Doctora Gracias. Lina, mucho gusto. Sí, mire, bueno, mi proyecto de investigación es yo trabajo en una clínica de fertilidad que es privada, ¿no? Okay. Entonces, mi proyecto de investigación es usar un medicamento comparado con el gold estándar para inducir la ovulación. Es un medicamento que sería, pues, como más natural, más barato, pero yo la duda que tengo, pues, es que Creo que se nos fue, ¿verdad? ¿O me fui yo? Creo que es la doctora, creo que Ah, fue el sí. internet de la doctora, Sí, yo creo porque que usted sí todo se escucha mal. bien. ya, perdón, Ah, ya, a ver si me escuchan. nos quedamos en la duda. ¿Cuál es la Ya, duda? perdón. No se Mire, trabajo en preocupe. una clínica de fertilidad, ¿no? Entonces, la idea es, hacer tratamientos como pues, de baja complejidad en los tratamientos de fertilidad que son coito programado o inseminación intrauterina.
en pacientes, pues, jóvenes con infertilidad. Entonces, hay un medicamento que se usa en todo el mundo desde hace muchos años, que es el Gold Standard para inducir la ovulación, que es la HCG. Entonces, pero bueno, este medicamento pues es muy efectivo. A veces, en ocasiones sí puede ocasionar hiperestimulación ovárica, ¿no? Por el efecto que tiene el medicamento. Y pues yo lo quiero comparar con otro, ¿no? Es progesterona. O sea, hay teorías respecto a que hay un pequeño nivel del uso un pequeño nivel en ciclos espontáneos, naturales, de la elevación de la progesterona, y que esto puede ser lo que induce el pico de LH para inducir la ovulación. Ok. ¿No? Entonces, pero la duda es, como no hay artículos publicados respecto a esto, pues yo quiero usar ese comparador, ¿no? O sea, el HCG con algunas pacientes con la progesterona y evaluarlo con hormonas. O sea, yo tendría que tomarle hormonas a las pacientes para efectivamente evaluar que existe el pico de LH después del uso del medicamento. La duda es, o sea, ese tipo de tratamientos, como no hay, o sea, realmente artículos publicados de manera comparativa, o sea, nosotros pues tendríamos que pagarles el proceso a los pacientes. A O sea, ver, tenemos que pagarles como todo ajá, porque como no hay o sea, un estudio que me avale que, o sea, bueno, hay algunos artículos que teóricamente pues explican que la progesterona es lo que induce la ovulación, pero pues al final de cuentas aquí serían personas que tienen infertilidad, se les va a manejar si tienen ovario poliquístico, pues los cofactores y todo, pero sí, o sea, es un ensayo clínico, o sería más bien un estudio piloto, pues para evaluar si tienen el pico de LH o no. Ninguna va a tener correr riesgo, porque de hecho el medicamento Gold estándar que se utiliza, que es la HCG, pues este medicamento sí puede generar a veces hiperestimulación ovárica. ok. Para nosotros poder determinar que tu estudio es válido Ajá. y en cuanto a diferentes aspectos, ¿no? A los aspectos éticos, a los aspectos metodológicos, al diseño arquitectónico, a todos ellos, necesitaríamos más información, pero para poder entender un poquito, este nuevo medicamento que tú quieres probar, compararlo con el tratamiento convencional, ¿ya se ha estudiado antes? Este nuevo medicamento es progesterona, se le llama cuerpo amarillo. ¿Cuerpo amarillo? Entonces es un medicamento que ajá, es un medicamento que se usa para amenazas de aborto, pues es progesterona natural, ¿no? Entonces, pero la idea es utilizarlo como a muy poquita dosis para ver si se induce el pico o sea, que es efectivo en el pico de LH, ¿no? O sea, para inducir la ovulación, pero no es un medicamento como nuevo, ¿no? No es Ya hay, o utilizado sea, para eso, ajá, pero que se utiliza para ya ha otras sido cosas. probado. Exacto. O sea, O ya ha sea, pero sido se probado. utilizaba como pues para amenazas de aborto, para mujeres embarazadas, para ayuda, apoyo a la fase lútea, ¿no? Por ejemplo, en los tratamientos de fertilidad, pues damos mucho apoyo a la fase lútea, que es agregar progesterona a las pacientes. De hecho, a todas les agregamos progesterona para ayudar a que los niveles de progesterona estén elevados, porque eso ayuda mucho para la implantación de los embriones y de que el curso del embarazo sea mejor. Pero eso ya, digamos, a ustedes o a ti, ¿por qué te surge esta duda de probar este medicamento comparado con el convencional? O sea, ya se ha visto que puede contribuir a esta parte de la fecundación o de que se logre el embarazo. No, porque pudiera ser como, o sea, haz de cuenta que el pico de LH antes pensaba uno que, bueno, hay muchos artículos que decían que los niveles de estradiol inducían el pico de LH, pero
parece que, o sea, que no es porque nosotros hemos usado muchos pacientes y les hacemos un super nivel del estradiol, ¿no? Con los tratamientos de fertilidad el estradiol se les sube a 1000, 2000, 3000 y no eso los induce la ovulación, ¿no? Ujú. Entonces, lo que quiero investigar es efectivamente, o sea, si la progesterona les induce la ovulación, pues nosotros podemos utilizar este tipo de medicamento que es cuerpo amarillo, que es un medicamento que se vende en todas las farmacias, ¿no? En todo el mundo, o sea, que se utiliza y que esta pequeña dosis de medicamento que es más natural en el cuerpo que el HCG, porque el HCG, pues es el gold estándar, pero no se inventó para eso, Ok. ¿no? Ajá, entonces este medicamento nosotros pudiéramos adicionar una pequeña dosis e identificar si efectivamente induce el pico del LH y esto de manera fisiológica, pues podemos ampliar el conocimiento científico de que efectivamente eso es lo que induce la ovulación y de manera natural podemos usar el medicamento que lo hace. Ujú. Aquí me surge también otra duda. Ujú. Si el HCG no fue diseñado para eso, pero logra, o sea, tiene resultados en las pacientes, me imagino. Por eso se utiliza, por Sí, eso es el sí, gold estándar. sí, es muy Eh, efectivo. el hecho de que a lo mejor a algunas les des el tratamiento pues convencional, el gold estándar, por así decirlo, y a otras las dejes con un tratamiento que tal vez no funcione, es como ahí un poquito lo antiético, porque todas están dispuestas a buscar pues el embarazo, me imagino. Sí, sí, Entonces, todas. todas. Entonces, igual va a ser complicado, desde este punto hablando de la parte ética, pero va a ser complicado que también ellas acepten participar sabiendo que no se les va a dar el tratamiento, el gol estándar, por así decirlo. Entonces te van a decir, doctora, yo quiero el mejor tratamiento, yo no quiero eh, el básico, por así decirlo, quiero el mejor tratamiento. Entonces, desde ahí hay que tratar como de abordar, porque inclusive es injusto si nosotros estamos en esa posición y yo quiero quedar embarazada, es Ajá. injusto que tal vez a mí se me pueda ofrecer el otro tratamiento que todavía no sabemos si de verdad vaya a tener un efecto en lo que se está esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso le pregunto, porque, bueno, por ejemplo, nosotros si la paciente responde mucho, ¿no? O sea, ese medicamento del HCG, o sea, si se busca en la literatura, o sea, uno de los componentes que tiene es que puede causar síndrome de preestimulación ovárica, que es algo, pues, relativamente complejo o puede complicarse en la paciente, ¿no? Y la idea, pues, es también buscar como opciones para pues que no existan este tipo de complicaciones. Ujú, Pero sí, o sea, tendría como que buscar muy bien la justificación, ¿no? ujú, Para avalar exactamente. mi proyecto y que al Sí. final, pues, Sí, doctora Lina, porque ahorita como que ajá, nos suena un poco aquí nos salta un poquito la información en cuanto a ese tratamiento que ya se ha usado, que bien dicen aquí, nos hablaban de que es un ensayo de no inferioridad, pero ya está comprobada la dosis, ¿no? Del otro, de la progesterona. Está apagado su micrófono. No la escuchamos, doctora. ay, perdón. No, muchas gracias, doctora. Digo, voy a evaluar bien esas medidas, o bueno, Ujú. voy a justificar bien, intentar bien el estudio y digo, si es válido y si no, pues no se puede, ¿no? Que al final de No, cuentas, sí, para claro. eso estamos aquí. Ajá. Miren, aquí es, Gracias. no de nada, doctora Lina, aquí es bien importante que están muy a tiempo de que su protocolo quede bien, o sea, que tenga todos los requisitos que van a cuidar la metodología, la parte ética y pues en el protocolo hablamos a futuro, se realizará, se incluirá, entonces todavía no está definido al 100% cómo va a ser la investigación y para eso están aquí, para que su investigación se pueda moldear de la mejor manera con nuestros aportes que les podamos brindar. Nosotros ya tenemos experiencia
con investigaciones y nos han pasado muchas cosas durante todo este proceso y todo por no tener como esta flexibilidad para poder aceptar todo lo que se nos está diciendo, porque yo me acuerdo que buscaba justificar mi proyecto de doctorado, que todavía no lo termino, pero buscaba tanto justificarlo al inicio que no reconocía de verdad cada elemento que me estaban ofreciendo por fuera. Y yo decía, no, prácticamente voy a incluir a ellos por esto, por aquello y así, pero basándome más en lo que yo quería, en mis prejuicios, y así sucede en muchas ocasiones. Entonces, a mí me hubiera gustado tener esta flexibilidad o estos cursos que me ayudaran a agarrar estos elementos, y por eso siempre les digo a los alumnos, estén abiertos, no se molesten, no piensen que a lo mejor nosotros queremos echarles para atrás su proyecto o así, sino simplemente es buscar la mejor opción de proyecto. Ustedes son los últimos que van a decidir y sus tutores o inclusive el comité de ética, pero traten de ir razonando sobre su protocolo poco a poco y ahorita es cuando se puede cambiar. Claro. Si yo quiero cambiar algo al final, ya que ya que estoy haciendo mi tesis, ya que tengo mis resultados, ya no puedo. Ya lo único que me queda es decir la verdad. Esta variable no se consideró, por lo tanto, a lo mejor en discusión puede estar influyendo en el resultado, ¿saben? Y siempre va a pasar así. Entonces, estén abiertos. Y doctora Lina, pues la siguiente clase tal vez todos van a tener que clasificar su proyecto con base al riesgo, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, y podemos como abordarlo un poquito más. Y eso sí, tener la justificante de por qué el tratamiento nuevo que usted está proponiendo para esto puede ayudar a las pacientes, ¿sale? Y que, como se dice, o sea, se tenga ya como que cierto antecedente de que es efectivo y que puede funcionar. No podemos empezar un estudio, y menos para maestría, porque ustedes son probables para entrar a maestría, tan nuevo, ¿no? Tiene que tener otros procesos previos. Ujú. Aquí vamos a ver algunas preguntas. ¿Hay estudios previos, ensayo en animales? Me parece que sí, ya se tiene como tal la dosis. ¿Sería una corte prospectiva? ¿Cuál estudio sería una corte prospectiva? Mm, ok. Entonces, doctora Lina, le invito a leer algunos comentarios del chat para que a lo mejor ahí igual tienen algunas ideas para usted. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todos. con esas preguntas que le hicieron. Y de ahí evaluarles mediciones de hormonales para identificar como lo del pico, pero bueno, primero vamos a ver si es válido el estudio. Ok, Muchas gracias. Primero hay que checar eso. Igual que ya haya sido pasado por todos los procesos previos, ¿no? De estudios en fase 1, fase 2 y en qué fase está este estudio. Sí. Ujú. Y entonces, la siguiente clase, si alguien hasta ahorita no quiere comentar sobre su proyecto o tienen alguna otra duda, háganmelo saber. Pero la siguiente clase necesito que categoricen su estudio de acuerdo con el tipo de riesgo, que es sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor al mínimo, que la siguiente clase vamos a abordar como cada uno de estos aspectos y nos vamos a enfocar más en revisar los proyectos. Entonces espero que la mayoría o todos traigan disponible su proyecto. Primero vamos a empezar con los que quieran participar voluntariamente y después los vamos a ir eligiendo al azar si es que nos da tiempo. Algo que también es importante comentarles es que existe otro concepto que es muy bueno para estos temas porque estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Y hay una autora que se llama Florencia Luna que habla de las capas de vulnerabilidad. Aquí les quiero preguntar, ¿cuáles son las
poblaciones, si hablamos de México, más vulnerables que tenemos? Los pueblos indígenas, Ujú, los esos menores, mismos. los pueblos indígenas, los menores de edad, los Ujú, adultos mayores, ujú, personas que tienen algún inmunocompromiso, por ejemplo, personas que viven con VIH ujú. y y ahora, bueno, los integrantes de la comunidad LGBTQI más. Y Y a- estamos hablando, sí, de cierta vulnerabilidad, ¿no? Pero aquí Florencia Luna nos hablaba sobre que en este tipo de poblaciones, en embarazadas, por ejemplo, que también es una población catalogada como vulnerable, en niños menores de 5 años, en adultos mayores, por lo regular se estaban realizando menos investigaciones porque eran poblaciones vulnerables que no podían integrar en las investigaciones por lo mismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba con ellos? No había nuevos medicamentos, no había nuevos tratamientos. A la fecha puede haber que no exista lo mismo que existen en personas adultas jóvenes. Y por lo tanto, Florencia Luna nos hablaba de las capas de vulnerabilidad que nosotros hay que tener y hay que prestar especial atención. Si nosotros tenemos a un adulto de la tercera edad que vive en condiciones eh, digamos, de bajos recursos, ¿no? Que a lo mejor tiene una casita, tarda mucho en trasladarse de un lugar a otro, aparte tiene diabetes. Y hablamos de otro adulto mayor de la tercera edad que podemos ponerle a Carlos Slim, que tiene mucho dinero. Eh, ¿Ustedes creen que ellos dos estén igual de vulnerables? no, Pues igual, ¿no? Pero sí son una población vulnerable. Son una población vulnerable solo por ser de la tercera edad. Pero aquí estamos hablando también de las capas de vulnerabilidad. Tal vez la persona de la tercera edad que vive en una casita que no tiene suficientes recursos económicos, tiene más capas de vulnerabilidad, que es su condición económica, las condiciones en las que vive, ser de la tercera edad y tener diabetes mellitus. Y por el otro lado, el otro individuo solo tiene una condición que es ser de la tercera edad. Entonces, la vulnerabilidad, de acuerdo con Florencia Luna, y les puedo pasar el artículo, la vulnerabilidad va a depender de cuántas capas tiene este participante o este probable participante respecto al otro. Y hay que cuidar y contener también, a lo mejor se le invita a participar al personaje con alto poder adquisitivo, pero él puede transportarse correctamente hacia el lugar, puede, no sé, tener los cuidados y las atenciones que a lo mejor el otro no, y hay que cuidar también estos aspectos. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase junto con lo de el riesgo del reglamento general del reglamento de la Ley General en materia de investigación. Entonces, pues hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? no, doctora, muchas gracias. Ok, no nos tienen que enviar su tarea. Esta tarea que yo les dejé, no. La vamos a revisar la siguiente clase. Y bueno, les quedó claro lo que les dijo la doctora Roy, ¿verdad? Sí, Ok, del formulario y los pagos. ujú, muy bien. Entonces, si no hay nada más que agregar, nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito día. Gracias. Nos pasa su artículo.